piensa que lo mueve su cerebro y no se conoce a sí mismo. Y esto hace que al no entender que no se conoce a sí mismo, él piensa que piensa, cuando realmente lo que piensa en él es su mente. Para alguno de vosotros, esto que te digo resulta sencillo porque ya lograste una evolución específica. Pero para la gran mayoría humana, no sabe el hombre que lo que piensa en él es su mente, no su cerebro. No sabe que todos sus archivos mentales están constituidos en una energía que guarda todas las experiencias archivadas como motivo de su reacción natural de movimiento y de pensamiento. Si dejáramos al ser humano sin su mente, ¿qué sucedería? Se movería igual que todas las formas de vida, en un instinto natural de su supervivencia, en el que el hombre establecería como ser humano su vida igual que la establecen algunas formas de vidas que tú llamas monos. ¿Por qué? Porque en los monos lo que los mueve es el instinto. Si tú te quedaras sin la mente, sin el archivo mental establecido en base a las experiencias, estarías solamente moviéndote en condiciones iguales a cualquier animal, sin tener una reacción como la que ahora tienes, en las que tienes una voluntad, una necesidad de moverte en tal o cual sentido, que te pone en un estado de alerta en el que tu reacción es una idea o un pensamiento. Si tú no tuvieras tu mente, entonces todas tus reacciones serían instintivas, como sucede con muchos de vosotros todavía, que no te conoces a ti mismo, pero que por lo menos sí en la generalidad se ha creado una energía mental que contiene todos tus archivos mentales, más o menos en algunos mejor desarrollada que en otros. Entonces tus archivos mentales determinan la acción que tú realizas constantemente en tu vida, y es en base a esos archivos mentales que tú has creado criterios y razones suficientes para vivir como vives y entender como entiendes. Pero si esta situación del ser humano como mente, o sea, esta mente que mueve al ser humano, si sucediera que esta mente que mueve al ser humano creciera en experiencia, tuviera mayores conocimientos respecto de cómo utilizar su mente para poder accionar y reaccionar de tal o cual manera, creciera
se desarrollara a niveles mayores, entonces sucedería algo bastante importante. El ser humano crecería en evolución en todos sentidos. Como has visto, del siglo pasado a este, toda la humanidad ha crecido en un sentido tecnológico, técnico, científico. Aún ese crecimiento científico, si este creciera, que va a crecer. Va a crecer, ¿por qué? Porque la mente evolucionada de algunos que se dedican a la investigación evoluciona de tal manera que están en una búsqueda constante de mejores cosas, cada uno en su campo y en aciertos distintos según su investigación a mayores niveles. La mayoría de los seres humanos no haces eso, una enorme mayoría. La enorme mayoría solamente te dejas guiar e interpretas y entiendes según tus creencias. Y esas creencias son siempre dirigidas por quienes se dicen ser los líderes de la humanidad. Si cada uno tuviera también como base una investigación de cada uno de los asuntos que competen a tu relación natural de vida, podría suceder que cada uno de vosotros, al convertirte en un investigador, creciera. Por ejemplo, en cuanto a las leyes. Las leyes que ahora existen de acuerdo a la experiencia que el hombre ha vivido al respecto de lo que está bien o mal. Y así el hombre establece sus leyes. Esas leyes que el hombre establece las hace en relación con esa experiencia, una experiencia que parece importante para la actualidad de quien hace las leyes, pero que desde luego crea toda clase de injusticias, toda clase de miedos, enormes castigos y violencias. Una ley no es así. Una ley se basa en otro tipo de realidades más amplias que la que el hombre haya hecho hasta ahora. Entonces sus leyes se van determinando y van cambiando cada día. Por eso necesitas un grupo de personas que estén constantemente revisando tus leyes, para que esas leyes vayan cambiando de acuerdo a la época y a las necesidades humanas. Pero su experiencia es solo en base a los criterios creyentes de quienes establecen las leyes. Las leyes universales no son así, son verdades totales. Verdades totales en un sentido de que son y serán siempre iguales. Por eso a esas leyes universales les llamamos principios y valores universales, que al convertirse en principios son valores para siempre, logre lo que logre la evolución del hombre. Por eso el amor está establecido como una ley universal de principios y valores universales.
Si desde ahora mismo el hombre tomara el amor como base de sus leyes, te aseguro que todas las leyes del mundo cambiarían en extremo, porque son leyes universales, donde la inteligencia establece esas leyes en relación con su propia evolución, donde el amor es la base para poder determinar lo que está en ley y lo que no está en ley. Pero vosotros, el ser humano, estás aún más abajo que la ley, porque tus creencias y maneras de interpretar te ponen en condiciones de sobrevivencia en situaciones de criterios y formas de pensamiento que ni se basan en los principios y valores universales y que solo son víctimas de las leyes actuales que el hombre ha hecho. Si la humanidad basara su forma de vida en verdaderos principios y valores universales, el hombre evolucionaría aún más. Si la ley estuviera establecida en base a esos principios y valores universales, entonces la ley no tenía que estarse cambiando cada rato, a cada parecer. Sería una ley bien establecida, donde todos quedaran bien considerados por esa ley dentro de esos principios y valores universales. Dentro de esos principios y valores universales está un principio que es muy superior, el principio de la libertad. De la libertad de pensamiento. En esa libertad, el hombre podría investigar y desarrollar en su vida una investigación siempre próspera hacia su propia evolución, en la que estaría pensando cada día cómo amar más, cómo servir mejor, cómo lograr tener mejor paz. Y no estaría pensando en cómo aprovecharse mejor de los demás, cómo sacar provecho de alguien que se descuida, cómo robar lo que otros tienen, cómo tener más que lo que otros tienen, donde el principio de la libertad está establecido. No hay valores a medias, sino valores totales, donde la libertad establecida en base al amor daría como consecuencia que cada uno estaría ocupado todo el tiempo, siempre, desde el despertar cada día, cómo amar más este día, a todo aquello y a todos aquellos que estén a mi alrededor. ¿Cómo amar más? No habría de ninguna manera una idea cambiante más que a la superación cada día. Y no estaría pensando en sus miedos, en su egoísmo, en su soberbia, en su interpretación experimental de una idea, creyendo que hace bien y solo haciendo mal. En ese principio de la libertad, basada en el amor,
el hombre crecería extraordinariamente en todos sentidos. Porque lo primero que ya no habría en tu planeta sería ignorancia y menos hambre y pobreza. Porque todos los recursos que todos tuvieras estuvieran determinados para que todos estuvieras libres de pobreza, libres de hambre, libres de maldad, libres de consecuencias dañinas. Nadie estaría buscando perjudicar al uno y al otro, o al otro, o a aquel. Y en esa libertad pondría al alcance de todos los seres humanos esos principios y valores universales como su principal aprendizaje. Principal aprendizaje. Entonces, la inteligencia crecería enormemente. ¿Qué es lo que sucede con tu mente y tu cerebro? Tu mente está ocupada y preocupada. Ocupada por preocuparse de cosas mínimas, tan simples, tan de poca monta, tan pequeñas, que entonces todo el ser humano se convierte mentalmente en un ser pequeño, no en un ser grande y evolucionado. Si las leyes que estableciera el hombre estuvieran basadas exclusivamente en el amor, la delincuencia no existiera, porque nadie estaría interesado en delinquir si está satisfecho en todas sus necesidades. Nadie estaría interesado en nada que no pueda servir y ayudar. Incluso en cuanto a tus hijos. Tú estás pensando en servir y ayudar a tus hijos. Desgraciadamente, sobre la base de un criterio mínimo, donde para tenerlos en paz y bien, los tienes protegidos en un círculo de un dominio muy particular familiar. En ese dominio muy particular familiar, haces que el individuo que está a tu alrededor vaya creciendo en ideas nada inteligentes, ideas de egoísmo, resentimiento, inseguridad, miedo, impaciencia e ingratitud. Porque el ser humano, en esa experiencia, creyendo, establece normas de conducta y normas de vida, basadas exclusivamente en ese creyendo, no en la clara y amplia experimentación de un bien universal como los principios y valores universales. Sí, estás todos equivocados. No estás equivocados en cuanto a tu esfuerzo y dedicación para proveer a tu familia de las necesidades de supervivencia, sino en la forma.
que lo hace, que es una forma llena de temores, de inseguridad, de incapacidad para dirigir adecuadamente a aquellos seres en un sentido distinto al que tú fuiste dirigido. Y ese es el principio donde la libertad se establece honestas y limpias, la libertad de investigación de todos los hombres y mujeres que estuvieron a tu alrededor, como tus hijos desde niños. Si ellos experimentaran